Por eso, las tareas de la gerencia de la investigación son diversas dependiendo de las fases del proceso de investigación misma, y también desde ese proceso, que es un proceso social. Ya no existe casi el investigador en solitario, sino en grupos de investigación, y también como parte de redes internacionales, pues hay que desarrollar capacidades de monitoreo, de información. Por ejemplo, si uno no está enterado del estado del arte de su disciplina, mal puede investigar o enseñar a otro a investigar. Y igual, los procesos de investigación normalmente están dirigidos. ¿Dirigidos por qué? Por convocatorias que hacen las propias instituciones o instituciones públicas o instituciones internacionales, y entonces se necesita tener las antenitas de vinil monitoreando, los radares puestos para ver los procesos de convocatoria a investigación. Y significa también que hay que tener grandes capacidades de asesorar a los investigadores, que normalmente son peritos en su campo disciplinar, o a lo sumo en 2 o 3 disciplinas, no más allá, para trabajar en convocatorias que normalmente no son convocadas por campos disciplinares, sino por campos temáticos y problemáticos. También para el desarrollo mismo de la actividad de investigación, cada vez estamos cambiando de un mundo más del trabajo en solitario del investigador y más en un trabajo colegiado. Entonces hay que organizar los grupos de investigación, a darles todo el apoyo logístico, el manejo de fondos, la redacción de informes, aligerar todo ese trabajo que no es de investigación, pero sin el cual la investigación no se realiza en los tiempos y formas en que normalmente los estándares internacionales imponen. Además, cada vez más en las instituciones, conforme crecen y tienen más investigación, hay que gerenciar no 1 o 2 o 3 proyectos, sino a veces decenas o cientos de proyectos. Y entonces también por eso el gestor de investigación tiene que formarse como gerente de proyectos y gerente de programas de investigación. Y debe dominar los software y todo el aparataje de tecnologías de información y comunicación propios de la gerencia de proyectos y de la gestión documental, que es cada vez más compleja y cada vez más profesionalizada. E idem con la fase de evaluación, tanto para asegurarse la idoneidad del juicio técnico sobre la calidad de la investigación que se realiza, como para asegurarse los canales de difusión apropiados en una maraña de posibles campos de publicación donde hay rankings muy jerarquizados de revistas internacionales o incluso de las publicaciones. Es decir, orientar a los investigadores en dónde publicar y cuáles son las reglas de publicación, etc. Y a su vez, monitorear ese trabajo de, por ejemplo, en Scopus o en ISIS, cómo se van midiendo las citaciones de los trabajos que se publican, etc. Entonces, como ven, las tareas del gestor de investigación, que no es investigador, puede serlo o no, de hecho, debería serlo también, pero es un trabajo cada vez más profesional. Y es propio, como ha pasado con las universidades. Antes, en las universidades, normalmente las autoridades o el cuerpo directivo de la universidad eran los propios decanos, profesores, etcétera, con experiencia en docencia, pero en cero experiencia gestionando. Y entonces una gran parte de los problemas de las universidades actuales es que la gerencia de las universidades no está profesionalizada.
lo propio pasa en el campo de la investigación. Porque si uno mirara, por ejemplo, un esquema de lo que va a gerenciar, entonces, por ejemplo, la mayoría de la gente confunde la línea de investigación con un tema de investigación. Son dos cosas totalmente distintas. Un tema es un campo problemático, constituido por una serie de enfoques teóricos y disciplinarios, pero en cambio una línea de investigación se compone de la gente con capacidad específica para desarrollar una investigación, que hace investigación y que tiene recursos y que tiene resultados. Por eso, aprovecho para decir que una de las primeras cosas en las universidades panameñas es realmente establecer las líneas de investigación. Y entonces a veces aparecen que una universidad tiene 40 líneas de investigación. Eso no es posible. En una universidad pequeña y responsable, lo ideal es tener 3 o 4 líneas de investigación y que el propio desarrollo vaya demostrando cuáles son las líneas que realmente se establecen. Porque, insisto, no hay línea como un tema. Hay gente que trabaja un tema y que acopia recursos y va tejiendo resultados, y entonces se constituye la línea de investigación. Por eso, uno de los primeros trabajos de los gestores de investigación es ayudar a las universidades a definir líneas de investigación. Entonces, ¿por qué necesitamos gestores de investigación? Los necesitamos porque el macroentorno de las entidades donde operamos cambió. Ese macroentorno lo llamamos sociedad del conocimiento. Bueno, como su nombre lo dice, es la sociedad donde el conocimiento se ha convertido en el factor fundamental del desarrollo social sostenible. Entonces, no podemos tener sociedades que esperen sostener un nivel de bienestar y riqueza si no desarrollan el conocimiento. Y por eso también las universidades, que normalmente en el caso panameño han sido universidades fundamentalmente de docencia, tienen que acrecentar el peso de la investigación, tanto en lo que hacen como en cómo lo hacen. Y entonces, esto ha sido estilizado, digamos, por muchas aproximaciones, y se ha empezado desde hace por lo menos 20 años a hablar del tránsito del modo 1 al modo 2 de producción del conocimiento, que en realidad es una categorización muy en blanco y negro, pero lo que sí pone de manifiesto es que hay una mutación fundamental en cómo concebimos el papel de las universidades, de lo que hacen, de cómo se enseña y para qué se enseña, y allí la transformación aún en curso es dejar el modelo cuasi medieval de un profesor que tiene la verdad y la transmite a sus alumnos, en una concepción meramente bancaria, en cómo todos nos ponemos, como decía Machado, a buscar la verdad, y cómo el docente guía ese proceso de aprendizaje en donde hay un enorme componente de investigación. Entonces, la primera transformación, la que vivimos y deberemos vivir todos en Panamá en los próximos años, es ese tránsito de la transformación curricular, del estilo de la docencia, a que incorpore cada vez más expresamente elementos propiamente de investigación. Porque la investigación tiene niveles y fases, y entonces a investigar se aprende investigando, y debemos ser humildes en este proceso, y empezaremos seguramente con fases muy descriptivas, muy
poco robustas desde el punto de vista explicativo para que se acrecienten las capacidades de hacer investigación de mayor nivel y que efectivamente y progresivamente lleguen a las fronteras del estado del arte de los conocimientos en las múltiples disciplinas. Por eso también la propia gerencia de la investigación se ha visto impactada por dos elementos. O sea, hemos tenido una gerencia de investigación muy tipo de gestión artesana y empírica hacia una gerencia de investigación que cada vez incorpora elementos de planeación estratégica y prospectiva y de algunas áreas poco desarrolladas en Panamá aún de la gerencia, como son la gestión del conocimiento. Es decir, hay una serie de temas que son muy importantes para la gerencia de la investigación que incluso en la mayoría de las vicerrectorías de investigación de las universidades panameñas olímpicamente se desconocen. Y por eso no es de extrañar que la investigación en nuestro país, entre otros muchos factores, el primero de los cuales es que hay muy poca gente con capacidad y con el tiempo y los recursos necesarios para investigar. Ese es el primer problema. Hay un problema de número y hay un problema de condiciones. Entonces no es de extrañar si a eso usted le suma problemas de gerencia de la investigación, que realmente la investigación sea la cenicienta en las universidades. O sea, y por eso congresos y espacios como este es tan importante porque ayudan a visibilizar. No podemos hacer como el avestruz y ocultar nuestra cabeza en la arena y decir no está pasando nada. O por ejemplo, no denunciar en este foro que todos vivimos un proceso de acreditación de evaluación con vistas a acreditación y los informes de esas acreditaciones prácticamente es un secreto. Y usted no sabe realmente cuál es el estado del arte verdadero de las investigaciones en las universidades panameñas. Eso es un secreto. Se hizo todo un proceso caro, pagado por dineros públicos, y alguien me puede decir cuál es el estado del arte de la investigación en las universidades panameñas. No ha sido transparente. Y lo que es más terrible, los planes de mejora, no de cada institución sabe si se acreditó o no, pero el resto no sabemos los estados exactos e incluso los indicadores, etcétera, cómo están. Entonces sí sabemos cómo nos acreditamos, inclusive el área de investigación. Pero ¿cómo quedaron los parámetros y las tablas comparativas? Es cultura del secreto y de la corrupción.